Hola, me gustaría comenzar saludando a los compañeros de este congreso y dando las gracias a los organizadores y a los participantes. Me llamo Patricia, soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y con esta presentación quiero abordar la traducción como espacio de reconciliación para el autor franco-alemán Georg K. Glasser. Para empezar, haremos una pequeña introducción a la que seguirán algunos hitos de su vida que influirán en la creación de su obra. Hablaremos de su trayectoria literaria y pasaremos a estudiar su obra principal, Geheimnis und Gewalt, así como la traducción de esta. El escritor Georg K. Glasser, nacido en 1910 en la región de Guntersblum, al sur de Mainz, Maguncia, en Alemania, fue criado en el sudoeste de este país. No obstante, terminaría luchando para los franceses contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial e incluso pasaría unos años preso como soldado francés en los campos de concentración. Tras años de trabajo como artesano y simpatizando con los anarquistas y comunistas, no fue hasta su primera estancia en prisión cuando comenzaría a escribir artículos para publicaciones comunistas y para diarios de renombre en la época. Emigrado a Francia en los años 30 con el auge del nacionalsocialismo y después de una vida ligada al activismo, terminaría renunciando a su identidad alemana. Decidió entonces adoptar el francés como lengua de trabajo y traducir sus propios escritos a esta lengua. En 1953, Glasser escribiría su obra más famosa, Geheimnis und Gewalt. En francés, Secret et Violence, y en español, Secreto y Violencia, aunque no se ha traducido a nuestro idioma. En esta obra narra sus peripecias entre 1920 y 1945. La obra fue escrita en alemán con escaso éxito en la Alemania de la posguerra, por lo que el autor la tradujo al francés. En 1998, ya pasada la reunificación de Alemania, la obra fue de nuevo traducida al alemán a petición de los lectores alemanes. Bien, el escritor Georg K. Glasser se crió en un pequeño pueblo al sudoeste de Alemania. Era hijo de un artesano calderero y acabaría más adelante ganándose la vida con las habilidades que había adquirido de su padre. Era un hombre autoritario cuyo carácter influyó en que Georg abandonara su hogar y dejara los estudios. Pues bien, fruto de estas decisiones, el final de la adolescencia de Georg transcurrió entre correccionales y viviendo en la calle hasta poco antes de cumplir los 20 años. Esta vida errática propició que el joven Georg frecuentara la compañía de activistas anarcocomunistas y que por tanto se viera involucrado con frecuencia en actos reivindicativos. Existe cierta controversia respecto a su vinculación con el Partido Comunista. Si bien el propio Georg aclararía que se habría mantenido al margen de las actividades del partido, algunas fuentes lo vinculan con la adhesión al movimiento en 1929. En ese mismo año, 1929, supuso el inicio de sus problemas con la justicia. En numerosas ocasiones fue arrestado por alteración del orden público. Ya en 1930 ingresaría en prisión durante un tiempo al verse involucrado en una agresión a un agente de policía durante una manifestación. A pesar de este funesto acontecimiento, su estancia en prisión supondría el inicio de su actividad periodística y literaria. Escribiría por primera vez informes, artículos de opinión o bocetos de corte revolucionario para el proletariado, tanto para publicaciones comunistas como para el Frankfurter Zeitung, un periódico ya de renombre y prestigio en la época. Durante la década de los años 30 no abandonaría el activismo, pero se vería obligado a trabajar en fábricas industriales para lograrse un sustento. Poco tardaría en llegar el auge del nazismo en 1933, momento en que Glasser se unió a grupos de resistencia clandestinos, gracias a los que consiguió huir a la región de Saarland, originariamente alemana pero bajo control francés, desde 1919 como resultado de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, desde ahí partiría a París, ciudad que se había convertido en un imán para todo comunista huido de Alemania, pues el partido había sido ilegalizado en Alemania para entonces. Seguiría escribiendo para publicaciones opuestas al régimen nazi desde París hasta 1935, año en el que decidió regresar a Saarland. Este descuido le valdría un arresto por parte de las autoridades alemanas, que acababan de recuperar el control de la región ese mismo año. No obstante, consiguió volver a Francia y se asentó finalmente en Normandía, donde trabajó en un taller de piezas para ferrocarriles.
A sus 25 años, Georg anhelaba sentarse y comenzó a desligarse de las actividades del Partido Comunista. En los siguientes años, Georg se casaría con una francesa, gracias a quien obtendría la nacionalidad francesa, y dejaría de ser un refugiado alemán, y al mismo tiempo le había sido revocada su nacionalidad alemana. No tardarían en llegar noticias acerca de las atrocidades cometidas por Stalin en la Unión Soviética en nombre del comunismo, por lo que Georg renunció definitivamente a su membresía del partido en agosto de 1939. Es precisamente en esta época cuando el autor se replantea sus ideas políticas y reniega de su identidad nacional alemana, sintiéndose cada vez más francés. De hecho, Georg llegaría a escribir en alemán y traducir sus propias obras al francés más adelante, pues gozarían de una mayor acogida. Apenas un mes más tarde de su renuncia al partido, Georg sería llamado a filas por el ejército francés, lo que resultaba cuando menos peculiar entre sus compañeros de escuadrón, puesto que era un alemán luchando en el bando francés contra otros alemanes. Además de haber cambiado de lengua y de tierra, Klasa también había cambiado de ejército. Por desgracia para nuestro autor, sería hecho prisionero en 1940 por los alemanes, de los que no lograría escapar hasta el final de la guerra, a pesar de varios intentos infructuosos. Llegó a pasar por varios campos de prisioneros entre Görlitz y Estrasburgo, y gracias a un esforzado acento francés y a un nombre falso, pudo evitar que lo asociasen con su identidad previa de alemán comunista, por la que seguramente habría sido ejecutado. Una vez hubo acabado la guerra, Georg pudo regresar a Francia, donde volvió a interesarse en el activismo de su época juvenil, esta vez de la mano de la recientemente formada Federación Anarquista, de la que se hizo miembro. En los años siguientes establecería numerosas amistades de la izquierda radical y las conservaría a lo largo de toda su vida, pese a haber abandonado más adelante de nuevo el activismo. Volvió a trabajar, pero esta vez lo haría en una planta de procesado de azúcar y posteriormente en una línea de montaje de coches de Renault, oficio que dejaría en 1949 por la enorme carga de trabajo. Decidió entonces recordar sus raíces y el oficio de su padre para montar un taller de artesanía en el que trabajaba el cobre y la plata, taller que conservaría hasta su muerte en 1995. Durante el resto de su vida pudo compaginar el oficio de calderero con el de escritor y sería apenas unos años después de abrir su taller, en 1953, cuando Klasa escribiría su obra más famosa, Geheimnis und Gewalt, traducida al francés como Secret et Violence, en 1953. Esta obra autobiográfica narra las peripecias del autor entre 1920 y 1945, año en que acaba la Segunda Guerra Mundial y puede regresar a su hogar. Georg la escribió en alemán, pero no logró que la obra tuviera acogida en Alemania, quizá por la época en la que fue publicada, en un momento en que la sociedad alemana se encontraba dolorida y debía enfocarse en recuperarse del mazazo del nazismo. No obstante, el autor procedió a traducir su propia obra al francés, pues era la nueva patria que le había acogido años atrás. En Francia su obra se vendió con cierta rapidez, lo que le proporcionó a Klasa la tranquilidad de poder combinar su profesión de escritor con la de artesano para el resto de sus días. Con la publicación de esta obra, la contribución del autor a la literatura trasciende las fronteras nacionales y las barreras lingüísticas. Supone en sí mismo un canto a la universalidad en el que todo lector puede verse reconocido. Y como señala el poeta y escritor alemán Peter Hedling, y cito textualmente, desde que leí este libro por primera vez en 1953, su voz ha estado jadeando en mi memoria, enojada y desesperada, llena de anhelo, de amor y unión y constreñida por la soledad. Es la voz de este siglo que termina. No conozco ningún informe autobiográfico que pueda compararse con el de Georg K. Klasa. Todos los recuerdos, ya sean los de Koestler, Silon, Sperber, hablan de manera más general y no permanecen tan horriblemente para sí mismos. La historia de Klasa comienza con un golpe. El lector se agacha bajo las frases, se hace pequeño como el narrador, comienza a dar por sentada la crudeza tartamudeante y lleva un sentimiento de rebelión sin sentido a lo largo de más de 500 páginas. Antes de la primera frase, el padre violento se pone de pie. Dio a luz a 8 hijos e hizo todo lo posible para verlos volar de nuevo. Bien, y fin de la cita.
Otra de las obras del autor, Jenseits der Grenzen, al otro lado de la frontera, Betrachtungen eines Querkopfs, fue publicada en 1985. A través del acto de la escritura y de su traducción, Georg pudo experimentar el desahogo de narrar al mundo sus vivencias como alemán exiliado y prisionero de guerra, que por el devenir de la vida acabaría luchando contra su propia patria. La obra no llegaría a tener la repercusión internacional actual hasta 1998, año en que la Sociedad Alemana de la República Democrática de Alemania había demandado la traducción previamente, aunque ya se había reunificado, ¿no?, el país. Y demandaron la traducción al alemán, pues no se pudo encontrar ningún ejemplar original sin editar en buenas condiciones que además no tuviera erratas. Aunque no solo llegarían muestras de afecto por parte del público de la República Democrática Alemana. En 1988, con factura de la República Federal Alemana, el cineasta checo Harun Farocki, miembro de la corriente del nuevo cine alemán, filmaría un documental llamado Georg K. Glasser, Schriftsteller und Schmied, una de las películas retrato más singular de este autor, que consistía en la filmación y en una conversación con el escritor y artesano Glasser. No solo la traducción como proceso fue un acto liberador para Glasser. Que su país de origen solicitara leer su obra en su lengua materna, aunque fuera desde una traducción, constituye un acto de reconciliación entre la sociedad y el autor. Podemos decir que la traducción en sí generó un espacio inclusivo, aunque fuera de forma póstuma. Prueba de ello es la creación de un premio en su nombre, el premio Georg K. Glasser, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura de Renania-Palatinado, con el que se patrocina anualmente con 10.000 euros a autores locales del Estado federado por su contribución literaria. Como conclusión, podemos afirmar que la traducción de más de 4 décadas después de su obra Geheimnis und Gewalt, de nuevo al alemán, supone un ejercicio de reconciliación de la sociedad alemana con el autor franco-alemán, además de brindar la oportunidad de generar un espacio de inclusión desde el que trabajar con ideas, textos y autores que habían quedado excluidos del panorama literario alemán a causa del nacionalsocialismo.